Este es el segundo aula abierta para hablaros de los contenidos del curso de Levantando el Vuelo, que es un curso de resolución de conflictos. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, bienvenidas a todos los que habéis tenido esa curiosidad de saber cómo mejorar vuestra vida, ¿no? Cómo aprender a resolver conflictos para entrar en una experiencia de vida mucho más gozosa. Mi nombre es Carmen Malvi, me conocen como la hacedora de alas y actualmente dirijo el programa CERCI, que es un centro de escuelas para la resolución de conflictos, escuelas que se van a especializar en sectores o por habilidades, ¿no? Resolver conflictos a través de dones y capacidades. Mi misión, pues difundir esta herramienta, este mapa maravilloso, sencillo y profundo. Quizá la dificultad mayor que pueda tener este curso es que es tan fácil que cuesta creerlo. Y con eso de cuesta creerlo, pues si no lo crees, no lo creas. Es decir, hay que rebasar la desconfianza o esas ideas que tenemos tan ancladas de que los conflictos dolorosos, los sufrimientos y todo eso que nos pasa es complicadísimo de resolver. Entonces, no es real. Hay la posibilidad de hacerlo de una manera más sencilla y aquí os vamos a dar un pequeño resumen de cómo es esa manera más sencilla de hacerlo. Todavía están entrando personas, como parece que son bastante puntuales, puesto que no dejamos de dar paso, voy a hacer una pausa de 2 minutines para permitir que se unan las personas desde el principio, ¿no?, de la explicación, que me parece que puede ser bonito e interesante para todos. Y os recuerdo a los recién entrados que si sois tan amables pongáis en el chat cómo nos habéis encontrado, cómo habéis accedido a la información del aula abierta, si por Facebook, la radio, televisión, prensa, cuál es el medio por el cual habéis sabido de esta presentación del curso de resolución de conflictos. Cuarta edición, Levantando el Vuelo. Levantando el Vuelo. Eso suena muy bien. Carmen, buenas tardes. Hay algunas personas que dicen que no te oyen y creo que debe ser que no tienen activado el audio. No. Sí, estaba dando un minutito para terminar de dar acceso a todas las personas. Gracias, Luz, muy amable. Voy a comenzar esta presentación, ¿verdad? Sí, mostrando una tarjetita. Voy a compartir pantalla, porque también la imagen visual es muy interesante. Y aquí tenemos los contenidos del curso de resolución de conflictos y la primera parte, ¿no? La primera parte para resolver conflictos. Un conflicto, antes que nada me gustaría compartir qué es un conflicto para esta escuela, ¿no? Porque un conflicto, todos habéis experimentado un conflicto, todos y todas, ¿verdad? En algún momento de la vida habréis experimentado algún tipo de conflicto. ¿Y qué es lo que tiene en común que todo ser humano podría decir de un conflicto? Que es un malestar,
que genera un malestar, que estás en una situación que no te apetece estar, que no quieres. Por eso la tendencia es a escapar del conflicto, ¿no? Está ocurriendo algo desagradable que hace que emerjan emociones que pueden ser emociones, bueno, un abanico de emociones adversas, desde pues, miedo, rabia, enfado, tristeza, emociones que no te apetecen sentir. Eso digamos que yo lo entiendo que es el detector del conflicto, ¿no? Se detecta que hay un conflicto porque hay un malestar. También es interesante saber que el conflicto, ¿vale? Aunque es un aviso a través de las emociones adversas, en realidad lo que está haciendo ese conflicto o el letrerito que se está encendiendo es: atención, tiene usted una creencia obsoleta, un programa limitante. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que si a ti te vuelves reactivo y algo te está generando conflicto, que en principio piensas que es el otro, que no se entera, que si el otro hiciera no sé qué y no sé cuánto, y si la otra hiciera no sé qué, y si, pero el caso es que no podemos modificar la conducta de nadie, ¿no? Entonces, si no podemos modificar la conducta de nadie, lo más interesante es modificar la propia conducta y reconocer que el conflicto te pertenece. A partir de ahí, reconociendo que el conflicto te pertenece, la vida lo que te está diciendo es: actualízate. Simplemente actualízate. Entonces, ¿qué es lo que hay que actualizar? ¿Qué es lo que uno no estará haciendo bien? ¿O qué programa o qué creencia se le ha quedado obsoleta? Para eso es la investigación. Para eso es la investigación del conflicto. Para eso es el mapa de resolución de conflictos. Para ir generando una secuencia de pasos que nos faciliten la resolución. Una secuencia sencilla y natural. Las alas. Pues las alas es esto que nuestro campo electromagnético, ¿no? A esto, cuando hablamos aquí de alas, hablamos de ese campo de información, ¿no? De lo que expresamos, lo que emitimos y lo que recibimos del entorno. Esa interacción es donde se desenvuelve la vida. Las alas es el espacio en el que nosotros tenemos la percepción de algo, ¿no? A veces una percepción maravillosa de qué día tan bonito, qué bien esto, qué rico esto, y a veces es una percepción de vaya asco, esto está fatal o lo que sea. Las percepciones no son erróneas, las percepciones son verdades parciales, pero no son verdades absolutas. Así que digamos que partiendo de la idea de que el conflicto es una oportunidad para cambiar algo en la vida, no hay que temer tanto al conflicto, sino más bien hay que abrazarlo e investigarlo para disolverlo cuanto antes. Y las alas, pues es el campo en el que sucede la vida y que podemos interactuar en nuestra vida, en nuestro espacio, e interactuar conscientemente. Porque la vida ocurre en todos los niveles de una forma automatizada. Me gustaría dar paso a algunos de los compañeros que van a conducir este curso. Este curso es un curso de resolución de conflictos que es para implementar ese mapa, ¿no? Para ir comprendiéndolo. Entonces, es un curso que dura desde el 3 de diciembre hasta el 22 de abril. Son casi 5 meses. En ese tiempo se hace un recorrido a través de unos cuadernillos, de una teoría y de unas prácticas. Se van haciendo prácticas
Y cada persona que se apunta al curso hace las prácticas en su cuadernillo utilizando sus propios conflictos. Es decir, cada persona tiene la oportunidad de ir generando la secuencia de resolución del conflicto más importante que tenga en ese momento, y a través de resolver uno puede aprender la dinámica para resolver cualquier conflicto que suceda en la vida. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa en este momento al respecto? Perdona, hay personas pendientes de aceptar, que las aceptes. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla por si fuera esto lo que me impide. Sí, eso es. Ya está, muy bien. Como estamos haciendo una grabación de este Zoom, y las personas que se están uniendo ahora, quiero que sepan pues que tienen la posibilidad de solicitar esta grabación para escuchar el principio. Y en deferencia a las personas que eran puntuales, pues vamos a continuar para no alargarnos. Sí, recuerdo por favor a todas las personas que si no tienen que hablar o decir algo, que cierren su micrófono para que haya una buena audición. Así que, bueno, os comentaba que este curso dura 5 meses y que va a ser conducido pues, por mí y por un grupo de personas que ya llevan haciendo las prácticas de resolución de conflictos y todas las secuencias para generar sus propias escuelas. Están adquiriendo su maestría, la experiencia docente en resolución de conflictos, pero desde la práctica. Entonces eso es muy interesante. Los grupos de aprendizaje, los grupos de trabajo son muy enriquecedores. Si habéis hecho cursos de otras cosas con grupos que se coexionan y se comunican, eso hace que se genere un avance mucho mayor, porque se generan muchos más puntos de vista, más perspectiva, y eso ayuda a deslimitarse. Y cuando uno se deslimita, tiene muchas más opciones para resolver. Y eso es muy interesante para la vida. Mary, os voy a presentar a Mary. Mary nos va a hablar un poco de ese apartado de la investigación, el conflicto, qué es lo que es necesario, ¿no? Desde la primera, el principio, lo más importante para resolver un conflicto, parte de darse cuenta de que estás en conflicto. ¿Creéis que os dais cuenta de que estáis en conflicto cuando estáis en conflicto? ¿Sí? Hay muchas maneras, ¿verdad? Hay muchos, cada uno experimenta un conflicto, depende de su grado, depende de su personalidad, su experiencia en la vida. Entonces, yo por ejemplo, lo primero que noto es una contracción en mi pecho, ¿no? Es mi... el cuerpo contrae como... ¿no? Y esa sensación de, como lo dicen los psicólogos, de huir, congelarse, parálisis, ¿no? O luchar, ¿no? Entonces yo biológicamente lo experimento, lo siento mucho en mi cuerpo, ¿no? Entonces, una de las cosas que enseñamos y practicamos en el curso de resolución de conflictos levantando el vuelo es nada más que te des cuenta que tienes un conflicto, ya es como ya puedes sacar tus herramientas, ¿no? Y una cosa fundamental de los cimientos de esta filosofía, de estas herramientas y esa escuela, es tomarlo, que todo conflicto es mío. O sea, es un paso, parece de lo más pequeño, pero es enorme, porque realmente estás cogiendo tu poder. Porque si el conflicto lo tomo como mío, que es mío,
O sea, nosotros es lo que creemos y lo que sentimos, ¿no? Que todo conflicto que yo siento me pertenece, es mío. Por lo tanto, ya puedo ponerme a trabajarlo, a obrar, ¿no? Ya no es como yo viví muchos años de mi vida como sentada pensando qué hijo de fruta que se comporta así o que hace esto, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Estaba poniéndolo en el otro y sin darme cuenta estaba quitándome poder, ¿no? Porque si el otro es el problema, pues a ver cuándo se le pasa, ¿no? Y no tenía ninguna cosa que hacer al respecto, ¿no? Sentía. Mientras ahora ha dado la vuelta a la tortilla y ahora todo lo que entra en mi vida, cualquier ola que a veces me sobrecoge, Sí, sobrepasa, sobrecoge, Eso, está gracias. bien. A veces trago un poco de agua, pero enseguida ya cojo aire y me pongo otra vez encima de la tabla de surf y a ver cómo hacemos esto, ¿no? Cómo navegamos. Y como si fuera, o sea, lo llamamos como la llave maestra a ese curso, a ese mapa, porque realmente significa en la gran escala, que casi me emociono, no hay conflicto que no se puede resolver. O sea, pase lo que pase, podría ser la cosa más gorda, la cosa más pequeña, el centro mío, mi paz interior, lo manejo yo, no usted, ni ustedes, ni mis hijos. O sea, y entonces... Que te sacan de la paz a veces, ¿no? Son unos grandes campeones y maestros en ese sentido. Pero al fin y al cabo soy yo la responsable de mi vida, de mi felicidad, de mi paz, de mi destino, ¿no? Y para mí no hay cosa mayor. Discúlpame, Carmen me presentó, soy Mary. Soy de Estados Unidos originalmente, de Wisconsin, por eso a lo mejor meto la pata de vez en cuando gramaticalmente. Vivo en Oviedo, llevo más que casi 20 años ya en Asturias y en España, encantada. Y conocí a Carmen Malvi hace 3 o 4 años ya, ¿verdad, Carmen? En una exposición de alas en Oviedo, de alas. Era de mandalas y parte de algunas de las alas de Carmen llevan mandalas. Entonces era una exposición en el centro de Oviedo. Y llegué a conocer las alas Fénix, que, ojo, si no las conoces todavía, son potentes. Y una chica súper maja, coqueta, bajita, morena, que me decía, esas alas tienen mucho poder, no vienen con manual, pero deberían, porque las que las use, que las pone, están en plan Fénix total con su vida. Y en ese momento, claro, justo estaba ahí. Usted está ahí para soltar, morir, quitar lo que no me servía ya y resucitar. Así que bienvenidos a todos y paso la palabra a mi hermosísima y grandísima compañera, Achen. Gracias, Mary. Gracias, Mary. Bueno, soy Achen, vivo en Gijón y vengo a hablar un poco de la parada y el aviso, ¿no? A mí personalmente me parece la práctica reina, desde el momento que es la básica, ¿no? Tú en el momento que te das cuenta que estás en un conflicto, el inicio de la resolución del conflicto empieza con esta práctica, la parada. ¿Qué es la parada? La parada es pararse, obviamente, ¿no? Se para a los 4 niveles que nosotros trabajamos un poco, bueno, alguno más, pero vamos, nivel espiritual, mental, emocional y físico. El nivel espiritual nosotros le llamamos al observador, que es el que se da cuenta y no juzga. Entonces, desde allí se pone la voluntad de realizar la parada. Entonces, físicamente ya coges y la realizas. En el cuerpo te puedes quedar congelado, así, quieto, quieto, respirando, ¿verdad, Malví? Sí, cuanto más teatral, mejor, porque estás marcando un hito, un algo raro que no es cotidiano. Entonces, porque Claro. la estrategia teatral de la parada es muy potente. Es una tontería, pero vamos, parece, pero no es, ¿eh? No es. Y te quedas así, ¡pam! Y tendemos como a retener la respiración, ¿no? Pues no, respiramos y observamos que la respiración
Está como la mía ahora, un poquito alterada. El Pues corazón para, también. hace una parada y respira, H, no pasa nada. No estés nerviosa, hazte una parada y respira. Estoy bien, está bien. Y entonces tú lo que haces es tener una atención sobre la respiración consciente. Intervienes en ella y la vas regulando, de esos saltos que está pegando, de esa quietud que tiene, que puede ser muy superficial, que casi no respires. Entonces regulas esa respiración tranquilamente, a su vez el corazón va cogiendo su ritmo apropiado, se va tranquilizando, lo mismo que la bioquímica, que también se ha alterado toda la bioquímica, sufre tremendo, ¿no? Un alboroto tremendo y también se va tranquilizándose y esto. Entonces en ese momento tú puedes tardar media hora en realizar las paradas, una buena parada. También 2 minutos, depende de la práctica que tengas. Es que puedes realizarla en 1 minuto Sí. o puedes tardar muchísimo. Sí, eso cada uno tiene que medirlo. Eso es. Y yo tengo un ejemplo justamente de la semana pasada y fueron 30 segundos de parada. ¿Ves? Claro. Pero todo el mundo en la reunión dijo, uy, ¿sabes? Que a veces crees que no lo vas a hacer. Sí, y fue suficiente. Sí, efectivamente. Entonces, si haces eso, realmente tú ya tienes un estado de tranquilidad que posibilita dar una respuesta en lugar de tener una reacción. Soltar un ladrido, un improperio, pues es que porque eres imbécil, lanza que tú andas, no sé qué, ¿no? Y eso, y entonces ya vas de otra manera. Estás preparado para tomar un cambio de dirección. Entonces viene el aviso. ¿El aviso qué es? El aviso es un comunicado verbal en voz alta, explicando, comunicando cómo te sientes, cómo estás. Necesitas un tiempo, sobre todo solicitas un tiempo para parar. Puedes estar con alguien en pleno conflicto, entonces se lo puedes decir a esa persona, mirándolo a los ojos a ser posible, pues eso, como te encuentras, por favor, es que yo ahora mismo no estoy para seguir así, necesito un poquito de tiempo, o siempre en primera persona o en tercera persona, nunca utilizando el tú, has hecho esto porque tú no sé qué, en primera o en tercera persona. Eso porque es. Siempre es desde ti y para ti ese aviso. Y no espera respuesta. Y no espera respuesta. Y debe ser honesto, o sea, que sea verdad todo lo que tú estás expresando, desde tu amor, digamos, respeto y honestidad, ¿no? Y sin esperar respuesta. Aunque el otro te diga no sé qué, pues coges y te levantas, te vas y haces tu avisito al infinito. Muy bien. A quien sea. Parada y aviso. 2 cositas muy sencillas que os lleváis de regalo. Practicarlas, veréis que, como dice Eva, qué impactante y qué interesante hacerlo. Obviamente hay que tener valentía, hay que ser valientes, hay que decidir que realmente uno toma la responsabilidad de su vida y empieza a hacer paradas, a parar la inercia de ser reactivo, a parar la inercia de culpabilizar a otros y de todo eso. Y el aviso es casi una toma de poder, es un autorreconocimiento, pero lo que lo reconozco, el peor aspecto, que ahora mismo estoy alterado, que ahora mismo no tengo una respuesta, que necesito pensar, lo que sea. Y lo que tomamos es tiempo para hacer una investigación, una toma de información. Nos va a presentar Ana. Ahí está. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Ana Belén, aunque también aquí soy conocida como Ana Bella. Vivo en Gijón, en Asturias, y llevo pues practicando este maravilloso mapa pues desde hace 2 años. Y como dice Carmen, la toma de información es el paso en el que comenzamos a observarnos. La toma de información es como hacer de investigador. Vamos a hacer de investigador investigándonos a nosotros mismos. Con las tomas de información vamos
a tratar de observar qué es lo que está en coherencia, autoconocernos para poder llegar a desarrollar las estrategias para cambiar y reprogramar esas creencias obsoletas que sabemos que están ahí porque estamos teniendo un conflicto. Para las tomas de información es muy importante que hay que hacerlas en un soporte físico, bien sea escribiendo, bien sea grabando un audio, dibujando, creando, lo que cada uno encuentre, ¿vale? En estas tomas de información, algo muy importante también es que tenemos que desidentificarnos, poder tomar distancia de ese conflicto que estamos viviendo para poder tomar la información necesaria con honestidad, con la mayor de las certezas, ¿vale? Sobre todo y muy importante, sin juicios. En el momento que metemos juicios ya no estamos haciendo una toma de información, estamos haciendo otra cosa, ¿vale? Así que desidentificarse y hacer esas tomas de información sin juicios es lo prioritario. Y para hacer tomas de información lo hacemos aquí en el curso con juegos. Vamos a hacer juegos, siempre van a ser dinámicas divertidas para que nos resulte fácil toda esta labor de investigación. Y tenemos juegos como las 4 preguntas, los círculos, el sentido del conflicto y alguno más. Toda esta toma de información es muy importante porque nos van a acercar a algo muy importante, que es lo que nosotros llamamos palabra clave, que a partir de ahí vamos a ir viendo y desarrollando para esta resolución. Y eso son las tomas de información, que necesitamos 3 cosas, que siempre digo, ¿verdad? Mucha honestidad, valentía y sobre todo voluntad, tener la dirección de querer resolver el conflicto. Muchas gracias, Ana. Lo has resumido fenomenal. Sin juicio, sin juicio. ¿Qué será eso de no hacer juicios? Todo el tiempo tenemos la cabeza llena de opiniones y de juicios y realmente investigar o delimitar qué es entrar en un juicio, pues ha sido parte del proceso de investigaciones que he realizado, llegando a unas conclusiones muy sencillas para comprender esto. Y es que un juicio tiene que ver con un tipo de expresión, de pensamiento o verbal, no importa, pero es un tipo de expresión o de frase que te deja como encerrado, que te sentencia algo. Entonces, cada vez que hacemos un juicio, bien sea para nosotros mismos o para el otro, lo que estamos es limitándonos. Y hacemos juicios constantemente, de una manera inconsciente, porque no tenemos esta claridad de conceptos, esta diferencia entre tener una opinión o realizar un juicio. Para hacer la reprogramación de juicios, que es una práctica también que se realiza durante el curso, hay unas claves, ¿no? Pero para que sepáis un poco de lo que hablo, os voy a poner un ejemplo. Una de esas claves es cuando hagas una frase cerrada, que normalmente se hace con el verbo ser, por ejemplo, ¡ay, qué torpe soy! ¿No? Con algo que estoy haciendo y no me sale y digo, ¡ay, qué torpe soy! Por ejemplo, pues eso es un juicio y es una frase cerrada, porque qué torpe soy, me he quedado siendo torpe para siempre. Entonces es interesante cambiar, simplemente cuando te das cuenta de esto, cambiar el verbo ser por el verbo estar. ¿A que no suena igual si digo, ¡ay, qué torpe estoy hoy! Solo estoy torpe hoy, no es para siempre. Entonces eso deslimita, eso te hace abrir una apertura. Y este tipo de frases son muy habituales, tenemos una gran inercia de tener frases pensadas y dichas que realmente son una emisión de juicios que nos están autolimitando y que también limitan a los demás y condicionan a los demás. Entonces, abordar la reprogramación de juicios es una de las prácticas más sencillas y más potentes de este curso, ¿no? Junto con otras que pues no podemos hablar de todas aquí porque el curso dura 5 meses, por lo tanto realmente no se puede resumir en 1 hora, simplemente se pueden dar pequeñas pinceladas para que las personas que estén interesadas
comprendan que este curso tiene enjundia, tiene sustancia, fundamento, ¿no? Después de las tomas previas de información, ¿no?, con los juegos que decía Ana, diferentes juegos que están en los cuadernillos, por lo tanto es muy sencillo, pues pasamos a ver si me deja, a las primeras reprogramaciones, desde la reprogramación de juicios, como habíamos hablado, a la palabra clave, a encontrar la palabra clave. De la palabra clave, pues nos va a hablar otra compañera. Sí, hola, soy Amina, soy de Riaño y vivo en Riaño. Hola a todos y encantada de compartir este ratito. Hola Maricoqui, Joaquín, Marga, Marta y hola a todos. Os voy a hablar un poquito de la palabra clave, que es la palabra esencial en un conflicto. Es la palabra que está en la raíz de un conflicto y tiene que ver con un valor que es esencial para nosotros. Por ejemplo, libertad. El sonido no está muy bien, igual puedes acercarte más al micro o algo, no lo sé. Sí, un momentito. A ver ahora. ¿Mejor? No. Pues no sé qué es. Es, no sé, una posición que tienes con respecto del aparato que genera que haya mejor sonido o peor. Prueba a ver. ¿Ahora? ¿Se oye mejor? Ahora sí. Estamos un poco más cerca. Vale, decía que la palabra clave tiene que ver con la palabra que está en la raíz de un conflicto. Normalmente tiene que ver con un valor que es importante o esencial para nosotros. Por ejemplo, pues con la autoestima, libertad, y también tiene que ver con experiencias previas que hemos tenido de la infancia y de otras vidas. Entonces, cuando nos surge un conflicto, llegamos a la palabra clave. Por ejemplo, tiene que ver con algo de la autoestima. Ahí lo que haríamos sería coger la palabra y utilizar un juego que es súper interesante, que es el buceo de palabras. Se coge la palabra y se desglosa. Entonces, por partes o por sonoridad, por sílabas, según nos suene, apuntamos lo primero que nos venga a la mente sobre la palabra. Esto es así muy resumido, ¿no? Entonces, con esa información conseguimos muchos datos que están en el inconsciente y a veces también información de otras vidas. Entonces, lo que hace es que aflora para poder reprogramarlo. Entonces, cuando el contenido es contraproducente para nosotros, se hace una reprogramación, que es un proceso, como ha dicho Carmen, que se hará en el curso más amplio, lo que es súper efectivo. Entonces, entre otras cosas, cuando se hace esa reprogramación, utilizamos pues una expresión impecable. ¿Vale? Muchísimas gracias, Anina. Efectivamente, como las palabras tienen contenido experiencial y energético, que hay que profundizar en ellas para ver dónde hay la incoherencia y generar esa reprogramación, pues es interesante aprender a expresarnos impecablemente, que es otra de las prácticas que hacemos en este curso, ¿no? Y os presento a Ernestina, que está aquí a mi lado. ¿Quieres decir algo, Ernestina? Sí, soy de León, ahora mismo estoy en Asturias viviendo una experiencia hermosa de convivencia, de comunidad. Llevo 2 años y medio practicando este mapa, esta llave maestra, y para mí creo que lo más importante es el nivel 7º, que es desde la observadora aprender a practicar no el autojuicio y no el juicio hacia los demás. Me ha dado la experiencia con la práctica de ser muy rápida en la resolución de los conflictos, rapidísima. Y además también es una constatación en el día a día de que Ernestina ha apostado desde joven por invertir un gran tiempo y dinero en la autoinvestigación y en el autocrecimiento como ser humano. Y ahora
está viendo esa constatación y os invito porque es hermoso invertir ese tiempo. Os voy a leer una frase de uno de los cuadernillos de la expresión impecable, que merece la alegría que tengamos esa atención en las palabras, en el poder de las palabras. La expresión impecable es consciente, coherente. Una expresión impecable queda automáticamente revestida de poder cuando contiene los 7 niveles de experimentación e invoca la autoridad de la conexión con la fuente, Dios, ser superior o todo universal. La conexión con aquello que todo lo une, de lo que todo parte o a lo que todo pertenece. Una expresión impecable tendrá más poder de manifestación cuanto más alineada esté con la tendencia natural de la era que se transita. En este caso, la integración de polaridades, la comprensión de que somos uno y la creencia de que entre las infinitas posibilidades que existen para manifestarse, hay una en la que todo el mundo sale ganando. Gracias, Ernestina. A mí eso me gusta mucho, me pone mucho, como dirían en mi pueblo, eso me pone mucho, que todo el mundo gana, todo es bien para todos, no hay nadie que sale perdiendo, eso se acerca mucho al paraíso, ¿no? Así que, aunque os pueda parecer en este momento que eso no es posible, os aseguro que es posible, porque hay varias personas que estamos teniendo esa experiencia ya. No es una idea, es una experiencia real a la que nos hemos invitado. Y como decía Ernestina, obviamente hemos invertido tiempo, dinero, también la voluntad, la honestidad y la valentía. Y de eso, pues, tenemos todos, yo creo. Sobre todo porque este curso está al 50% del precio original, con lo cual también se dan muchas facilidades para que todo el mundo acceda a estas herramientas. Os voy a hablar del mapa de los 7 niveles. Os voy a compartir una imagen porque estáis oyendo hablar de los niveles y ¿qué es eso de los niveles, no? Pues vamos aquí. Todo el mundo ve la pantalla, ¿verdad? Vale, tenemos el mapa de los 7 niveles, ¿no? Aquí están, no sé si así se ve. Los 7 niveles en realidad son 4 que todos manejamos constantemente, que son el nivel físico, pues el físico refiriéndonos a la materia, al cuerpo, a todas las cosas que tienen densidad y que se pueden testar con los sentidos. También la salud o la enfermedad está en ese nivel. Y las acciones están en el nivel físico, porque las acciones se hacen a través de la materia o con la materia. El nivel emocional, pues en el nivel emocional están las emociones, que principalmente son reactivas, son reacciones, son segregaciones de neuroquímica orgánica que ante diferentes situaciones pues elevan unos niveles u otros de diferentes sustancias, pues pueden generar ansiedad o no, puedes estar segregando relaxina o adrenalina. Son dos cosas opuestas, ¿no? Pero las emociones son reactivas, pero dentro del emocional, haciendo una intersección con el mental, ¿vale? Están los sentimientos. Igualmente la salud o la enfermedad era la intersección entre el emocional y el físico. Es decir, que tenemos físico, emocional, mental, espiritual, 4 principales y entre medias pues hay una franja de intersección entre el físico y el emocional, está la salud y la enfermedad. Entre el emocional y el mental están los sentimientos que pueden ser conscientes o inconscientes, que son los estados, también es desde dónde hacemos las cosas, desde dónde se afianzan,
¿no? Y que en este mapa tenemos en cuenta dos sentimientos originales del que parten todas las emociones, que son el miedo y el amor. Miedo y amor polares, que también se desglosa y se habla de ello en el curso. Más nivel mental, en este mapa, es la expresión verbal. Tiene que ver con el idioma. El idioma que es el que traduce todo. Tú tienes una sensación en un momento determinado y acabas diciendo, uy, qué frío o uy, qué calor. La sensación precede a la traducción verbal, ¿no? Al uso del idioma. Después del mental, ¿no? Entre el mental y el espiritual, tenemos una franja intermedia que es la franja de la intención, la intuición y los sueños. Dormimos una tercera parte de la vida, con lo cual hay algo ahí también importante que podemos tener en cuenta a la hora de acercarnos a comprender cómo funcionamos para resolver conflictos. ¿Qué te decía María? Tenemos el nivel espiritual. El espiritual en este mapa no es la religión, no es las creencias, no sé, en cuanto a moralidad o algo así. En este mapa, el nivel espiritual es el observador, es la capacidad que tenemos todos de observar qué es lo que nos está ocurriendo en la vida, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Necesitamos ayuda? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Somos capaces? ¿No somos capaces de algo? Ese observador. Y desde luego hay en este curso pues muchas prácticas para ir entrando en ese observador, en ese desidentificarse de las situaciones, del personaje, para poder observarle desde diferentes puntos de vista y poder dar una perspectiva mayor. Cuanto más perspectiva tenemos sobre una situación, más información y más posibilidades de resolución. Por supuesto, os he hecho ahora un súper resumen, porque verdaderamente los niveles se estudian más profundamente lo que tiene que ver con cómo se desarrolla cada nivel y cómo utilizarlos, ¿no? Y entonces, cosas que se ven con los niveles que son muy interesantes, que en sí mismo generan reprogramación, son la equivalencia de niveles y la regulación de niveles. ¿Qué quiere decir equivalencia de niveles? Pues que lo que te pasa en el físico tiene una equivalencia en los demás, en los otros 6. Si te duele la cabeza, está en el físico, el dolor de cabeza, pero eso ¿qué está generando? Pues una falta de salud, ya está tocando con el segundo nivel. Emocionalmente, ¿qué hace? Pues igual te pone de mal humor, que te duele la cabeza, o bueno, genera algún tipo de emoción, genera el dolor de cabeza, ¿no? Porque ese malestar acaba teniendo una reacción emocional, lo cual te lleva a un estado, lo cual ese estado también te lleva a un tipo de pensamiento, de idea, de traducción de vaya como me duele la cabeza o qué fastidio o lo que sea, y depende de lo que te digas también, pues se queda ahí anclado o no, ¿no? Y el que lo observa y luego vuelve a bajar, porque todos los niveles están en constante interacción. Entonces, si vuelves a bajar desde el observador, cuando ya llegas al observador, si vuelves a bajar en esa equivalencia, entonces puedes ver otras cosas. Puedes ver desde un trabajo de tomas de información para la equivalencia, pues ¿qué es la cabeza? ¿Para qué sirve la cabeza? Y entonces, contestando a una serie de preguntas y de juegos sencillos, vas encontrando las equivalencias en otro nivel más profundo. Si trabajas en esos niveles más profundos, con la información que vas encontrando, puedes regular dolores sin falta de tomar medicación.
En principio, cosas sencillas, ¿no? Las enfermedades y todo esto también se pueden reprogramar, requieren obviamente también de más tiempo, porque un dolor de cabeza puntual se puede hacer una equivalencia de niveles y una regulación de niveles y hacerlo también muy rápido. Una enfermedad que se ha prolongado en el tiempo, pues requerirá de un trabajo de reprogramación que requiera más tiempo, probablemente. Regular niveles. Eva, ¿cómo regulamos niveles? Cuenta tú lo de la regulación de niveles. Bueno, yo saludaros, agradeceros mucho todas las caritas, todos los que nos estáis acompañando en esta presentación. Y el título ya nos da también un poquito la clave. Bueno, yo vivo en Burgos, ¿vale? Mi nombre es Eva María. Y es que como mucha gente se ha ido para el norte, pues todos no estamos en el norte. Nos han ido ganando. Hasta algunos de mis compañeros de Madrid se han ido también para el norte, pues que tendrá Asturias. Y bueno, lo primero también, como analizamos mucho las palabras, pues cuando hablamos de regulación de niveles, ya vemos que ¿por qué no decimos control de niveles? Porque pensamos que controlamos algo. ¿Alguien controla algo? Pues no. En principio no. Entonces siempre la recomendación es regular niveles. Como tenemos ya esa estructura de los distintos niveles, lo que intentamos es que el nivel que se nos ha hecho muy grande, pues por ejemplo, si se nos ha hecho muy grande el emocional, porque algo nos ha alterado, cualquier cosa, es recomendable irnos a otro nivel donde no se ha producido y regularlo desde otro nivel, no desde el nivel que se genera, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a algo emocional, pues la respiración es muy, muy buena estrategia para llegar a la calma, porque el objetivo de la regulación es transformar para estabilizarnos y para ponernos en un estado en el que podamos transformar el conflicto y ir por una dirección para resolver el conflicto. Entonces ese es el objetivo de regular los niveles. ¿Sabes eso, Eva, de que decía Einstein, sí. ¿no? Que el conflicto no se resuelve en el nivel que se crea? Pues aquí ocurre lo mismo. Hay Sí, que tomar conciencia, ¿no? yo muchas veces visualizo como los niveles en grandes cubos y están puestos como en un eje, en un perchero. Entonces las cajas están todas alineadas. Se me ha hecho súper grande el mental, que yo mis mayores conflictos, por ejemplo, son conmigo misma. Entonces estoy en un proceso de y usando la estrategia del mapa para regular el malestar. Entonces, el malestar de por qué me siento así cuando me habla cierta persona, te das ya cuenta que no es por lo que te dice la persona, sino por qué se te activa a ti. Pues igual es que lo que nos decía Nina, la palabra clave, ¿qué está en el fondo? Pues en el fondo está igual, por ejemplo, en mi caso, la valoración. Entonces, cuando tú encuentras que la valoración te hace poner mucho peso en lo que piensen los demás, si esa valoración te la das a ti, pues se reducen tus malestares. Entonces ahí vamos, pues poquito a poco, pero con una dirección adecuada. Sí quería también un poquito comentaros, pues, por qué para mí el mapa es una buena herramienta, y para mí es porque facilita la relación entre las personas. Entonces, y que todos los cambios los pones en ti. Entonces ganas en eficacia. Son como dos grandes cosas que han hecho que encaje muy bien en mi búsqueda, como decía Ernestina. ¿Qué estamos buscando cada ser en cada momento? Pues vivir lo más feliz posible. Entonces las relaciones humanas, también por los perfiles de trabajo o así, pues hay tantas y hay tantos puntos de vista, que si tú ya de mano tomas que cada uno tiene su punto de vista, pues ya no gastas tanta energía, y porque tú tienes tu parte de verdad y otro tiene tu parte de verdad. Entonces,
utilizar la regulación de niveles como una estrategia para transformar estados, para llevarnos a la solución de problemas. Muy bien, gracias Eva. Nada. Gracias Eva. Y claro, para transformar toda esa información, pues ¿qué utilizamos? Utilizamos los sentidos, porque los sentidos son portales, ¿no? ¿Nos quieres hablar de los portales? Sí, para mí será un placer hablar de los portales. Hola, soy Marisa. Y bueno, pues es muy interesante porque en el mapa hemos visto y hemos experimentado que a través de los sentidos, que son mecanismos fisiológicos con los que funcionamos, podemos hacerlo, bueno, sucede de forma inconsciente. Entonces, eso que se produce de manera inconsciente, pues sí, lo podemos de forma hacer inconsciente. conscientemente. Sí. Efectivamente, entonces, claro, si nosotros nos damos cuenta, los sentidos los podemos considerar como si fueran puertas, o sea, el sentido de la vista o el sentido, o sea, la vista, que para mí fue muy interesante cuando me di cuenta, valga la redundancia, de que no solo está entrando la información que yo veo, hay mucha más información del entorno que está interactuando con mi vista y que yo puedo ser consciente o puede llegar a mi nivel mental, o sea, a mi cerebro o no, pero está sucediendo también. Entonces, cuanto más consciente soy, es decir, cuanto más abro la puerta de ese sentido, en este caso de la vista, es decir, más consciente me hago de ello, pues más fácil puedo interactuar con ello y al mismo tiempo, si se está produciendo un conflicto, darme más información, porque realmente los sentidos lo que nos están aportando es información, que es lo que necesitamos para de forma consciente actuar sobre cualquier conflicto que aparezca. Y el mapa pues lo contempla y nos invita a hacer una amplificación de los sentidos y a comprenderlos. También tenemos en cuenta que no solo son 5 sentidos, sino que hay valoramos hasta 11, como puede ser el sentido de la vista, o sea, perdón, el sentido del humor, con el que yo he aprendido mucho con Eva a través de él, porque relaja una situación de tensión de una forma natural. Si os dais cuenta, cuando se genera un conflicto con alguien, si alguien viene y hace una broma agradable, lo que se produce es que se relaja esa situación. Entonces, bueno, pues los sentidos nos sirven como efectivamente puertas, portales, que nos dan mucha información. Y si lo hacemos y si esa información la tomamos, la estamos llevando al consciente y eso nos permite hacer una reprogramación más rápida y más fácil. Eso es. ¿Querías comentar algo, Carmen, sobre los sentidos? Sí, no, simplemente todo muy bien. Simplemente era añadir, pero claro, de los sentidos tenemos un cuadernillo que habla todo Sí, el es muy cuadernillo potente. de los sentidos, entonces es difícil resumir, pero también es reconceptuar incluso el propio concepto de lo que es un sentido, ¿no? Incluso el de la vista, porque el de la vista no está solo en los ojos. Visualizar, tener perspectiva. Entonces, el tratamiento que se hace de los sentidos en este curso es bastante interesante porque vamos desde ampliar el concepto de lo que es un sentido, ¿vale?, a generar juegos y prácticas para ampliar los sentidos, para tener más capacidad. Es como para abrir más esas puertas, como decías tú, Marisa, porque cuanta más esté abierta las puertas y por cuantas más puertas haya, más rápido se intercambia esa información que queremos cambiar conscientemente, es decir, queremos modificar algo en nuestras alas, en nuestro campo de información queremos modificar algo que genera conflicto. Por lo tanto, tenemos que generar una estrategia que la devolvemos al campo
bien estructurada, y por cuantas más puertas también echemos esa información o la hagamos llegar, pues más rápido se produce la reprogramación o la actualización de la creencia obsoleta, y antes se regula la situación de conflicto, porque se regula dentro de uno. Y aunque el otro siga haciendo lo que hacía, lo que sucede es que ya no me hace daño, que ya no me molesta. Entonces, como empiezo a tener un comportamiento diferente con aquello, también lo que sucede es que el otro empieza a cambiar y a hacer otras cosas. Pero el propósito principal de este curso no es cambiar a nadie, os lo recuerdo, es cambiarse a uno mismo para vivir en paz, porque verdaderamente no podemos cambiar al otro. El otro cambia en función de cómo actuamos nosotros, y nosotros actuamos en función de cómo actúan los otros. Entonces es interesante ver esto. ¿Y cómo actuamos? Pues actuamos muy impulsados por nuestra tendencia natural. ¿Qué es eso de la tendencia natural, no? Pues la tendencia natural es esa predisposición, ese impulso, ese instinto, esa fuerza vital, que es lo que venimos aquí a expresar. Básicamente es lo que venimos a experimentar aquí cuando nos encarnamos. Por ejemplo, digo que es ese impulso y esa fuerza, porque un planeta gira alrededor del Sol, sabe que es eso lo que tiene que hacer, un satélite alrededor del planeta. Si vamos en la naturaleza, una semilla que encuentra terreno fértil empieza a germinar y crece, sabe lo que tiene que hacer, esa es su tendencia natural. Si seguimos mirando, también podemos ver en nosotros, en todos los seres humanos, esa tendencia natural. ¿Qué sería en nosotros? Sería eso que nos gusta hacer, que lo hacemos sin ningún esfuerzo y nos sentimos a gusto haciendo y desarrollando, lo disfrutamos. Y se puede interpretar o se puede entender como si fuese un don o un talento innato. Hay personas que a lo mejor tienen reconocido ese don y ese talento y lo desarrollan, y hay otras personas que a lo mejor todavía no lo conocen o no lo han sabido captar y todavía no están desarrollándolo. En este curso vamos a hacer juegos y dinámicas que nos ayuden a conocer nuestro don, nuestro talento, que es un poco los que nos van a acercar a descubrir nuestra tendencia natural. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, pensando, un abogado que trabaja de lunes a viernes en su bufete, en los juzgados, está entre papeles, conflictos, supongo varios, y cuando llega el fin de semana se deja el traje, se deja el maletín, se coge su ropa de montaña y se va a la montaña a hacer alpinismo, y lo necesita hacer todos los fines de semana porque eso le da la fuerza vital que necesita para seguir en el día a día. Esa sería realmente su tendencia natural. Un ejemplo así muy sencillo. Si la tendencia natural es lo que nos aporta la fuerza vital, si nosotros rechazásemos nuestra tendencia natural, nos apagaríamos. Nos hundiríamos. Realmente es muy importante que conozcamos nuestra tendencia natural para poder, como decíamos y como estamos diciendo constantemente, poder lograr vivir en el paraíso o vivir por lo menos en paz. ¿Verdad, Carmen? Sí, sí. Así es. Genial, Ana. La tendencia natural también le dedicamos un espacio en el curso, porque además de la tendencia natural personal, hay un fractal de tendencias, ¿no? Hay luego pues la de la tendencia natural de la familia, la tendencia natural de mi ciudad, ¿no? El comportamiento o costumbres o culturales, tendencias naturales que tienen que ver con la religión, la tendencia natural del planeta, ¿no? ¿Cuál es la tendencia natural de nuestro sistema solar, ¿no? Pues hay un movimiento astronómico, ¿no? Que es un movimiento en espiral que tiene en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia, que nos acerca cada vez más ahora a la constelación de Acuario. Estamos cambiando de era.
y no solo de ERA, sino de tutela, y eso genera cambios a los que tenemos que someternos, porque no nos vamos montados en el planeta. Entonces, no nos queda más remedio que, al ir montados en el planeta, aceptar esos cambios. Obviamente es más interesante si sabes hacia dónde va, pues ya te puedes alinear y fluir con eso. Si no sabes hacia dónde va, puedes ir más asustado, ¿no? Y con más nervios, o incluso tratar de ir en contracorriente, con lo cual eso es un esfuerzo tremendo y no avanzas. Así que la tendencia natural es importante. Y el otro aspecto importante que también trabajamos en el curso, y ya para finalizar prácticamente, es el autoboicot. Porque el autoboicot es justo una de las cositas que impiden las tendencias naturales y que generan conflictos también, ¿no? Y de los autoboicots nos va a hablar un poco Isabel, un pequeño resumen de lo que trabajamos en el curso. Hola, pues sí, me llamo Isabel y yo en mi caso vivo aquí en Tui, en Pontevedra. Y bueno, comentaros solo que a mí el mapa me impactó tanto que por eso estoy desarrollando mi propia escuela para llevarla pues al ámbito de lo que son las empresas, los emprendedores. Y pues ahora hablaros de lo que es el autoboicot, que en el taller lo definimos como toda acción de pensamiento, palabra, obra u omisión, es decir, todo aquello que hacemos, pensamos, decimos, dejamos de hacer, que por miedo, es decir, que subyace un miedo, pues hacemos hacia nosotros y que en cambio limita la expresión de esa tendencia natural. Entonces te preguntarás, ¿cómo es que hacemos a veces cosas que van en contra de esa tendencia? Y eso es porque son inconscientes generalmente los autoboicots. Surgen como programas de autosalvamento, es decir, en un momento dado, pues fueron respuestas que dimos a una situación y que funcionaron, y que ante situaciones similares las mantenemos, o sea, estamos dando la misma respuesta que en esa vez. Para entenderlo mejor, un ejemplo, y es que imagina que pues de pequeño pues tus padres discutían y aquello era, y lo mejor que podías hacer en esos casos era apartarte, estar callado, porque como hicieras algo, aquello era todavía peor. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, pues esas veces resultaba, ¿no? Funcionaba. Pero esa respuesta la tomaste, la automatizaste y la has seguido repitiendo a lo largo de tu vida sin darte cuenta. Entonces ahora como adulto, esa respuesta es muy inefectiva, porque el no reaccionar, el apartarte cuando tienes un conflicto, pues te genera más problemas incluso. Entonces, en el curso vamos a hablar de los autoboicots más habituales. Por ejemplo, serían pues, el circuito de pensamientos negativos. Esto es que pasa una situación y empiezas a pensar todo lo peor que puede suceder. O sea, eso es agotador. O también la autoexigencia, que esa me la conozco fenomenal. Que te pones unas metas tan altas que igual es un desgaste de energía y además es que nunca es suficiente, nunca llegas. O también pues la procrastinación, esa palabreja, ¿no? La palabreja. Que es que sabes que tienes que hacer algo muy importante y sin embargo pues lo vas dejando y te pones a hacer otras cosas, a lo mejor hasta te pones a ordenar un armario que llevas 3 años sin ordenar y por dentro pues te vas agobiando pero sigues sin hacerlo. Y así pues hasta otros 10, ¿no? que en total unos 10 autoboicots que veremos. Y no solo veremos cuáles están más activos en nosotros, sino que también revisaremos, o sea, estudiaremos lo que es un proceso de 7 pasos a través de los cuales pues veremos cómo desactivarlos. Encontraremos cuál es el miedo que subyace y al resolverlo, pues el autoboicot se disolverá. Qué bien, muchas gracias, Isabel. Pues como veis, hay un programa muy denso, muy profundo, pero muy sencillo. El curso
como hemos dicho, va a ser a lo largo de estos 5 meses, del 3 de diciembre hasta el 22 de abril. Y una vez por semana, los jueves, a las 19 horas, pues hay el Zoom. El Zoom, que es como una clase, como y una práctica, o sea, no solo es de oír, sino que se interactúa y se van yendo por los cuadernillos y se van haciendo las prácticas, y todo ese acompañamiento que se hace al grupo de los valientes que deseen aprender a resolver conflictos, pues no solamente va a ser los jueves, sino que también se genera un grupo de WhatsApp, ¿vale? En el grupo de WhatsApp se siguen estimulando las prácticas, se sigue acompañando, y también se dan la posibilidad de profundizar en conflictos personales a través de las sesiones personales, individuales, ¿vale?, con alguno de los monitores o maestros o facilitadores, ¿no? Y eso también te ayuda a resolver dudas, ¿no? Esa sesión gratuita individual que se puede hacer a través de Zoom. Así que es un curso en el que se va a estar muy apoyado, muy sostenido, muy acompañado para aprender a resolver conflictos. Pero lo importante lo tienes que poner tú. Lo importante es la honestidad, la valentía, la voluntad de transformar eso que te hace daño y investigar tu sombra, ¿no?, para aprender a abrazar qué es lo que hay que modificar dentro de mí para no seguir viviendo esto que estoy viviendo. En el curso reprogramamos el concepto dinero también, que realmente todo el mundo le apetece ser próspero y que le toque la lotería y todas esas cosas. Pero lo cierto es que tenemos muchas creencias, ¿no? Y en este curso también se habla bastante de lo que es la creencia. Es una experiencia completa que tiene los 7 niveles, ¿no? Y muchas creencias son de nuestra infancia, pero otras creencias son inculcadas socialmente y otras son heredadas del linaje. Y el dinero tiene programas experienciales asociados pues, que son muy negativos, ¿no? Los ricos también lloran, el dinero no crece en los árboles, ganarás el pan con el sudor de tu frente, todo mucho sacrificio, mucho dolor, mucho todo de Piscis, que era mucha polaridad, y ahora ya hay una nueva, afortunadamente, una nueva tendencia que nos permite integrar esas polaridades, ¿no? Ya ni es blanco o negro. Entonces, aprender a disolver esos programas limitantes con el dinero para generarnos prosperidad, para acceder a una mayor libertad económica, también es muy interesante y también se hace en este curso. Entonces, bueno, desde aquí os invito sinceramente a que os améis, a que os queráis a vosotros mismos lo suficiente como para emprender un viaje de transformación y transformar en vosotros aquello que no funciona en vuestra vida, porque no se puede hacer de otra manera. El cambio es personal. Estamos en un momento también en el planeta que está cambiando, ¿no?, que está ahí con esa convulsión de cambio, pero realmente se llegará a consolidar un cambio realmente de mejora en las relaciones humanas y en todas las estructuras y sistemas si comenzamos por hacerlo por nosotros mismos, por nuestro pequeño círculo, por nuestras cositas. Porque finalmente la vida, ¿qué es la vida? ¿Es lo que ves en la tele o es lo que experimentas? Entonces es de esa vida, de la que experimentas, de la que hay que ocuparse, no de la que cuenta el telediario
que también te acaba afectando si dejas que te afecte. Entonces hay que ver cómo interrelacionarse con todos los discursos mentales que nos llegan y con todas las frases que armamos. Entonces todo es un proceso de aprendizaje y, como decía Ana, de autoconocimiento, convertirse en investigadores. Vamos a jugar a ser detectives de nosotros mismos, a investigar nuestras zonas oscuras, sin juicios, para facilitarnos la vida. Creo que no me queda nada más por decir, que el precio de la matrícula son 95 € y que luego el resto del curso son 210. Para apuntarse al curso la matrícula es obligatoria y luego, bueno, hay una serie de ofertas para personas que realmente tienen dificultades y las pueden acreditar. Pero es interesante pagar algo porque hay un programa que dice lo que no cuesta no vale. Y tengo comprobado que por muchos cursos que he dado gratuitos y muchas sesiones son las menos efectivas. Y he sido consciente que efectivamente es como que cuando pagas algo te pertenece, lo puedes usar, ¿no? Y cuando no lo pagas, parece que no lo usas plenamente a gusto, ¿sabes? Si lo has pagado es tuyo y tú te comes el paquete de galletas cuando tú quieres, pero si no lo has pagado tú no te atreves a comerte las galletas. Preguntas a ver si las puedes comer o no, si a ver si el que las pagó, si te las está dejando ahí, ¿sabes? Estas cosas que son así tan sencillas, pero que luego realmente están de fondo para muchos patrones de comportamiento. Creo que con esto hemos hecho así un poco el grupito, el resumen esquemático del proceso de investigación, reprogramación de conflictos en general, aunque cada uno abordará el que quiera abordar. Y ahora, pues no sé, doy paso a preguntas. Os invito de corazón que si queréis preguntar cualquier cosa lo hagáis porque estamos aquí para eso, para responder a todas vuestras dudas y explicaros todo lo máximo posible que se puede explicar y animaros a entrar en esta aventura, en este curso de resolución de conflictos. ¿Lo hemos explicado tan bien que no hay preguntas o sois tímidos? ¿Qué pasa? ¿Tímidos, tímidas? Hola, soy Azu desde Burgos. Lo primero, daros las gracias porque esto es una delicia. O sea, realmente el cómo lo habéis expuesto, o sea, a mí ya me tenéis fidelizada, ya contáis conmigo. Estaba que además partéis con ventaja porque vuestra embajadora en mi caso es Eva y es que eso, nada, todo lo que toca pues es magia. Entonces era muy fácil, con ella era muy fácil. Qué bien. En todo caso, pues eso, daros las gracias, deciros que sí, soy un tanto intuitiva y alocada, tenías mis cartitas de los ángeles y ha salido la de la fe, eso quiere decir que sí, indudablemente, por si quedaba la más mínima duda, vamos. Sí. Entonces, bueno, que lo único que me preguntaba es si tenéis algún tipo de mínimo dossier para que una vez pues esto, que no quiero mirar hasta cuando sea, o sea, esto me lo quiero gozar y dormírmelo esta noche y saborearlo guay, y ya está, pero en algún momento tener la información un poco más mental para rescatarla, hacer el ingreso en el lugar adecuado y mi composición de lugar, de horarios y demás para evidentemente decorar mi vida, preparar un salón perfecto, bien ubicadito para esto que llega. Gracias. Qué bien, Azu. Muchas gracias a ti por asistir y por esto que nos estás diciendo. Sí. A todas las personas que habéis asistido, que tenemos vuestros correos, pues os enviaremos un correo con un enlace al blog donde, bueno, pues viene ahí un poco el dossier, las ventajas, las ofertas, todo, como el proceso de lo que es el curso, o sea, los detalles así. No toda esta explicación, ¿no? Pero sí pues que hay 4 cuadernillos, la introducción, que somos un grupo de personas, que todo esto, ¿no? Y dónde hay que hacer los ingresos, etc. Y nada, pues encantadísima de poder compartir esto. Yo opino eso también, Azu.
opino que a veces digo, claro, pero fíjate, yo llevo ya años haciendo esto, pero al principio, cuando yo sentía que se había generado esta estructura tan sencilla para acompañar a cualquier ser y yo decía, pero claro, yo sentía, esto es una llave maestra, es decir, cualquier cosa que funcione, lo que subyace es esto que compartimos, es empoderar a las personas, es darle una llave para que se empoderen, para que aprendan a resolver sus propios conflictos, para que sean sus propios terapeutas. A ver, obviamente es genial relacionarse y lo que yo no me vea, aunque sepa resolver muchas cosas, me alegro mucho de tener a Ernestina para que ella me vea la espalda, que yo la espalda no me la veo, ¿no? Y entonces a veces necesitas a otro que te diga, uy, digo, oye, ¿qué tengo por aquí que me molesta? Y entonces otro viene y te puede decir algo, ¿verdad? Pero tener ya esa disposición facilita mucho. Luego, una vez que te apuntas, Azu, se manda una introducción que también es igual de deliciosa. Así que para las personas que están muy emocionadas para empezar ya, una vez que se apunta, se manda a través del email un PDF en donde ya se puede, cuando no lo siente, ¿no? Parte de este curso, que a mí me gusta mucho, es muy a tu ritmo. Entonces, claro, todos tenemos semanas en que tenemos más curro, menos curro, que son navidades enseguida. Entonces, a veces hay momentos en que podemos meternos a fondo con el cuadernillo o en este caso con el PDF, con la instrucción, y en otros momentos en que esta semana fue un poco más light y que ya me pondré más la semana que viene, ¿no? Entonces es muy flexible para que cada uno lo vaya devorando, inhalando, sumergiendo como quiera, ¿no? A su ritmo, ¿no? Entonces, para los que están ya súper emocionados para empezar, pues la instrucción se manda, de hecho, a la persona que apuntó esta mañana, que todavía creo que está aquí, pues lo vamos a mandar enseguida, ¿vale? Muchas gracias, sí, también Anier dice, ha sido muy claro y ameno, me alegro. Mira, no quiero irme sin decir esta cosa. Trabajamos a través del gozo, rompemos los programas de sufrimiento, todas las prácticas, y fijaros que cuando digo leer la introducción, hay que leérsela o con una infusión o con un rayito de sol, sentada en la terraza, es parte de la práctica del mapa, romper la idea de que trabajamos. Por eso no llamamos trabajo, porque para mí trabajo, yo lo tengo reprogramado, porque trabajo para mí es traer abajo. Y yo traigo abajo constantemente en la vida, trabajo, traer abajo, ¿sabes? Entonces eso es canalizar. Y yo trabajo de día, de noche, haciendo la comida y estoy feliz de trabajar. Ya el trabajo no me supone nada. Puedo trabajar 24 horas y estoy bien porque es traer abajo. Pero para los que no tienen esa reprogramación hecha y que el trabajo es una cosa pesada, pues no utilizamos esa palabra en el curso, sino vamos a jugar. Hacemos este juego, este otro juego, lo llamamos juego, porque también engañas ahí a tu inconsciente, ¿no? Le dices, vamos a jugar, entonces se relaja. Y cuando estás relajado es cuando sale lo auténtico y lo que te sirve y de donde tú te puedes apoyar. Entonces también es una maravilla el utilizar todo a través de juegos. Algunos son realmente además muy profundos y otros muy divertidos incluso, pero no quería dejar pasar este detalle que es esencial. De, ay, no me dio tiempo, no lo leí, pero ¿dónde vas? Aquí no hay que venir con nada aprendido. Y no es de, no me lo leí, qué susto tengo. No, bueno, pues si no te lo leíste ya te lo leerás, no pasa nada. Pero aquí no hay deberes, no hay deberes. En este curso no hay deberes. Es más cambiar ese paradigma o esa creencia. Gracias a todos. No sé, ¿hay más preguntas? Dan las gracias. Carmen, quería darte las gracias. Muchas gracias a todas las que hablasteis por la explicación y por ser tan honestas, me parece. Sí. Así que nada, mucha suerte a todas. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Igualmente, cielo. Muchísimas igualmente. gracias a ti también por tu presencia. Muy amable. Yo quería agradecer a Azucena porque nos vemos muy poco, pero nos conocimos en la universidad y a veces hay cercanías, fíjate que el destino conspira. Y entonces lo que me has dicho creo que es que soy tu espejo y tú has visto en mí cosas que son tuyas. Que es una dita, Azucena ya. Pues no sé, yo estoy encantada de ver a personas que han incluso estado ya en algún curso y que es un placer. Se han quedado como Miguel Ángel que decía, ay, es como volver a casa, volver a este grupo. Y entonces nos encanta, ¿no?, tener a personas así. Marta, hay una manita levantada ahí que veo. Marta quiere decir algo. Hola, ¿me oís? Sí, Marta. Ay, qué bien, por Dios, porque bueno, creo que he demostrado con creces que soy un auténtico paquete por ahora en la informática. Por ahora, muy bien. Por ahora. Eso da la posibilidad de cambio. Lo que hace me mira, hasta en media, menos mal que ya había oído lo de la otra presentación, porque si no estábamos perdidas con chotis. Bueno, cambiaré. A mí me encantaría muchísimo más hacerlo en directo, pero bueno, nada, muy contenta de conoceros y muy animada, y bueno, hubo muchas cosas que me parecieron muy interesantes de las que hablaste, que me aclararon ya cosinas. Así que... Me alegro porque eso pretendíamos, ayudaros un poquito, daros unas pinceladas que os lo podáis llevar, os apuntéis o no, pero es que si os apuntáis, luego realmente hay muchísimo más y todo muy, muy interesante. No tiene desperdicio el curso. Muy bien, muchas gracias. A ti, Gracias a ti, Mónica, Marta. a ti. Pues bueno. A mí me gustaría mucho invitar a Miguel Ángel, que hizo la tercera edición, no sé si viste mi mensajito, que compartires con nosotros 4 palabras de cómo fue tu experiencia con la tercera edición. Buenas tardes. Y escuchar tu voz. No lo podemos remediar. De verdad, no, eso es sonrojar. Siento haber llegado tarde, pero bueno, el trabajo, gracias a Dios, ha sido muy intenso hoy, ¿no? Intenso, yo creo que la palabra que define esta experiencia, yo la viví en un momento débil, en un momento que experimentaba otras cosas de mi vida, este año, en plena pandemia además, confinamiento, todos en casa metidos. Entonces, pues, la otra presentación yo comentaba que era como volver a casa, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes y al menos que yo experimenté con esa intensidad y esa fuerza fue el grupo. Para mí el grupo fue la hostia, fue espectacular. Y evidentemente lo más espectacular fue todo lo que me generó en mí mismo, ¿no? En mi interior, en conocerme y en desarrollarme, ¿no? Muchas turbulencias que tenía en la cabeza pues se disiparon, ¿no? Y muchas interferencias que yo mismo me creaba, ¿no? Al principio tímidamente estaba aquí de escucha, ¿no? Y luego ya pues el grupo te eleva, ¿no? El grupo te anima y el grupo te conduce, ¿no? Evidentemente la que lleva la cuadriga es Carmen, ¿no? Pero para mí fue una experiencia maravillosa y de hecho aquí estoy de nuevo, ¿verdad? Y de hecho muchos de vosotros también repetir, ¿verdad? Cosa que me encanta porque así me da la oportunidad de veros. Entonces, sí, la verdad es que, bueno, en ciertos momentos de tu vida pues necesitas ese aire fresco, ¿no? Ese soplo de aire fresco que te genera esta experiencia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que se te ve fenomenal. Ya te digo. Sí que cambia, ¿verdad? Sí que cambia la vida. Sí, pero también el mérito es del que se entrega, ¿eh? Y Miguel Ángel pues se fue entregando y realmente se tomó a sí mismo. Y eso realmente es lo más importante que se puede hacer, ¿no?
A veces digo, aunque viniera Jesucristo en persona a contarte lo que yo te cuento, si tú no das entrada a eso, si tú no te permites practicar, entrar en esas prácticas, da igual. Puede hablarte el ser más elevado del planeta y el más sabio, pero realmente solo funciona cuando uno permite, ¿no? Cuando uno permite realmente indagar en sí mismo y generar una dinámica, una práctica que se lleve a sí mismo a otro sitio. Así que muy agradecida por tus palabras, Miguel Ángel. Pues bueno, yo creo que esta sesión la hemos hecho más breve, más dinámica, ha sido cum laude. Muy agradecida a todas las personas que nos habéis acompañado. También las gracias a todos mis compañeros y compañeras que están aquí apoyando todo este camino y os deseo pues un feliz vuelo. Un feliz vuelo. La hacedora de alas, que va a desear un feliz vuelo. Gracias a ti, Malvi. Nos honra estar en el camino contigo. Gratitud para todos. Bueno, os enviaremos un correíto pues, con los enlaces y los datos, y el que desee apuntarse tendrá toda la información. Muchas gracias y hasta pronto.